Abstracto. El programa de radio del Museo de Arte del Tolima. Un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura. Hola amigos de Abstracto, muy buenas noches o tardes noches. Bienvenidos a esta emisión de Arte y Cultura. Aquí estamos como siempre para darles a conocer las noticias que se originan desde el Museo de Arte del Tolima y obviamente también de otros escenarios de la región. Este programa llega a ustedes a través de Radio Universidad del Tolima 106.9 de la FM y por la plataforma virtual radioutolima.com/vivo/. Somos Margaret Bonilla, Valentina Cortés, Juan Diego Cubides y obviamente que tenemos hoy un invitado especial del cual les hablaremos en unos momentos. Así es, maestra. Buenas noches a toda nuestra audiencia el día de hoy que nos escucha por medio de Abstracto. Por supuesto, un saludo cordial también a nuestro máster Sebastián Rivas. Estamos aquí para contarles lo que está pasando por estos días en el Museo de Arte del Tolima en materia de exposiciones, por supuesto, las que cerraron hace un poco tiempo, el pasado jueves 24 de abril, las nuevas que van a llegar y presentando nuevos nombres de artistas, al menos en el Tolima, y otros ya reconocidos a quienes se hace un homenaje en esta nueva exposición que se aproxima ya en pocos días, así que bienvenidos a todos y bienvenidas en esta tarde de arte y cultura. Bueno, Valen, y les comento a todo el equipo de aquí y a los oyentes, esta semana es muy particular, o bueno, un poco particular, empezando porque principalmente tenemos como día festivo un jueves. Pocas veces suceden y ese hecho pues ya hace la diferencia. Pero sin embargo hay otro motivo también adicional que lo hacen una semana especial. Y es que este día tenemos la inauguración de 2 nuevas exposiciones. De estas exposiciones saludamos a un invitado bastante especial, que se trata de un artista tolimense que en esta ocasión hace de curaduría a la exposición de un respetado maestro tolimense, valga la redundancia, Diego Gómez. Bienvenido, Diego. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes y pues a todo el equipo que está acá. Iniciemos desde usted nace en Venadillo en 1994. Respecto a Venadillo, ¿qué es lo que más le gusta y extraña de su región? Bueno, pues en Venadillo venimos haciendo un trabajo cultural desde hace un par de años. Digamos que esto va de la mano acompañado porque Calderón también es paisano. Entonces somos 2 venadillunos pues, que vamos a estar en esta exposición. No, de Venadillo pues me gusta todo, un poco, pero... ¿Y la avena? La gastronomía, la avena, pero también una movida cultural de jóvenes que está muy interesante. Perfecto. ¿Hay algún punto de referencia que le haya dado como esa inspiración a ser artista? Un poco hay una vena familiar, entonces hay unas influencias de mi padre, la pintura como hobby, que después pues yo ya digamos que puedo llevar esto al plano profesional, ¿no? Claro. Y hay una relación familiar con el maestro Hilberto, Sí. que no es cercana, es un tanto lejana, pero también hay una línea no familiar. ¿Familiar? Ajá. Ok. Sí, pues un pariente en común que es el bisabuelo. Ah, vale, perfecto. Bueno, y como ocurre en todo pueblo, provincia, pues obviamente muchas personas dejan su lugar natal en busca de oportunidades, sean laborales o seas de estudio. En este caso, en el tema de estudio, ¿cómo fue su experiencia y por qué decide estudiar artes plásticas? ¿Qué lo llevó a estudiar esta carrera? Sí, ese es un poco el recorrido que hacen los estudiantes de artes plásticas y de otras materias, ¿no? Como el salirse, que también es un tanto trágico, digamos, no en este lugar amplio de tragedia, pero sí es un abandono de la familia, ¿no? Entonces creo que hay un desarraigo, pero también creo que de algún modo me he opuesto a este lugar de enunciación de que no se puede ser profeta en su propia tierra, ¿no? Por eso venimos haciendo unas cosas desde hace más de 15 años en Venadillo. Y bueno, mis fronteras un poco son entre Ibagué y Venadillo, donde Ok. más me muevo, ¿no? Sí. Entonces no he dejado,
vine a estudiar artes plásticas a Ibagué, pero no abandoné mi lugar de enunciación. Salió de su zona de confort, se podría decir. Sí, Sí, igual no está mal salir de su zona de confort, principalmente porque eso abarca nuevas ideas, nuevos rumbos y nuevas experiencias, que al fin y al cabo es lo que ha llegado y ha dado lugar a que usted esté aquí presente con nosotros, que haya estudiado artes plásticas y demás. y ver exposiciones pues, en todos los lugares donde haya que ir, ¿no? También. Sí, Entonces claro. ir a ver a los museos, a las ciudades donde uno tenga la oportunidad de ir y hacer un recorrido. Entonces, en ese sentido, digamos que, pues, un poco el conocimiento del exterior no niega también el reconocimiento de la zona de uno, del interior, ¿no? Para Sí. complementar ahí. Claro que sí, Diego, nos estabas comentando que viniste a la ciudad de Ibagué para prepararte y tener esa experiencia en las artes plásticas. Has obtenido logros individuales, colectivos, experiencia laboral también, pero has retornado a tu tierra nuevamente, al municipio de Venadillo, para aportar y revitalizar las artes y la cultura allí existentes. ¿Qué piensas de esta oportunidad de poderte capacitar aquí de alguna manera en la ciudad y ahora tener esa posibilidad de llevar tu conocimiento hacia el municipio de Venadillo? Bueno, hay que anunciar ahí que hay un privilegio, ¿no? No todas las personas precisamente es un lugar de la educación, pues que pública, pero que no, pues no pueden acceder todo el público, ¿no? Entonces también ser muy consciente de que este lugar es un lugar de privilegio y que desde ese lugar se construye comunidad también, ¿no? Entonces no es una búsqueda solo individual de lo que se busca ganar personalmente, sino darle a la comunidad, ¿no? Como este lugar de tribu, y pues de lo que voy recogiendo tratar de llevarlo también a mi zona. Es decir, como que desde que decidiste venir a capacitarte, pensaste en esa posibilidad de llevar el conocimiento para todos. Sí, tal vez no consciente en ese momento, ahora con los años ya hay una conciencia de construir, no desde la individualidad, sino desde lo colectivo. Y la muestra que tenemos el día de hoy un poco es eso. Entonces con el maestro Calderón, con el Museo de Arte del Tolima y con ya tanto el lugar de institucionalidad como lugares independientes han construido esto. Entonces eso también nos lleva ya, ¿no? a esta muestra que se construye así. ¿Qué exposiciones visitar en el museo? El pasado 10 de abril abrimos en el museo la exposición del maestro Gustavo Sorzano, Momentum 80, un evento de participación, partituras mentales varias, una muestra que, como su nombre lo indica, ha generado una participación dinámica en el público. Yo pienso que en las exposiciones este punto es muy importante cuando logramos, con el trabajo del artista, realizar algunos ejercicios que permitan la participación del público, porque no se enfoca en una franja de edades, sino en todas. Entonces termina volviéndose algo lúdico, dinámico, didáctico, y también es un aprendizaje para todos, porque cada persona pues interviene en una propuesta de la Mona Lisa, que se llama la Warhol Lisa, donde pues el maestro busca que cada uno con su sentir, lo que ha visto en la exposición, mucho, mediano o poco conocimiento que tenga de este personaje, pues pueda intervenir esa hoja con la imagen de la Warhol Lisa, que los lleva a cuestionar cosas y a decir, bueno, yo qué le aplico, qué color, cómo la intervenga. Entonces ha sido bien interesante ver estos resultados. Este acto de intervención fue el jueves 24, en que celebramos el Día del Niño, o sea, el último acto de participación, porque lo tenemos desde que se inició la exposición hasta el 24. Tuvimos más de 50 niños de la institución educativa Amina Melendro de Pulecio, en compañía de padres y docentes que le dieron vida a la obra y color a la obra, donde pues también esa participación de los padres permitió una interacción diferente,
porque pues los niños y jóvenes tienen una perspectiva muy opuesta o distinta a la que pues tienen los adultos. Entonces eso también nos dio como resultados unos ejercicios realmente bastante interesantes que próximamente los estaremos exhibiendo en la misma sala. Las personas que ingresan se dan cuenta que hay 2 muros con unos cuadros en vacíos donde se van a colocar pues todas estas intervenciones. Se hace una selección de lo más relevante de la participación de todas las personas que han ido asistiendo al museo a ver esta exposición. Así es, Margaret, realmente fue una oportunidad muy bonita poder compartir con los niños este Día del Niño. No imaginamos pues tanta asistencia, la verdad fueron bastante niños, más o menos como unos 65 niños, y al momento en que tuvieron esa oportunidad de pintar, intervenir esta actividad de la exposición Momentum 80, pues fue mucha alegría para ellos. Todos tuvieron esa disposición de los colores, como todos los niños, ¿no? Marcadores y demás, y dieron lo mejor de ellos. La exposición del maestro Sorzano también se fundamenta en 4 conceptos. Uno de ellos es el apropiacionismo, una estrategia artística en la que se utilizan elementos de obras preexistentes como imágenes o textos para crear nuevas obras. El maestro Sorzano es uno de los pioneros en este proceso en Colombia y lo podemos evidenciar en esta exposición Momentum 80, evento de participación, partituras mentales varias, de la cual Snyder, uno de nuestros visitantes al museo, opinó. Mi nombre es Snyder Alejandro Cardoso Betán. Vine para ver como una interpretación del artista, sobre todo para saber mucho sobre el arte. Una obra muy chévere, la verdad, porque como dijo una persona por ahí, que él interpreta todo lo del arte a algo moderno, algo nuevo para la gente. Prácticamente coge un arte viejo y lo hace ver como si fuera tipo la modernidad. Esta exposición encontrarán obras de distintos maestros legendarios, como es Leonardo da Vinci, Velázquez, Rembrandt, Toulouse, y todas estas obras son recontextualizadas. Es muy interesante ver cómo Sorzano utiliza la imagen de estos personajes tan importantes para hacer su propio arte y exponerlos de una manera distinta. Y no solo él, sino también del propio público, que eso es lo interesante de esta exposición, con un diálogo más contemporáneo. Obras que han adoptado como una firma personal, en este caso pues la Borjaliza, ha sido como su obra más emblemática y de hecho que lo ha acompañado casi que desde sus inicios como un artista. Entonces tiene una trayectoria bastante interesante. Así es, Juan, a propósito de la Borjaliza, este jueves 1 de mayo, es decir, pasado mañana, en la inauguración de estas nuevas muestras que tendremos a las 7 de la noche, se darán a conocer las 3 obras ganadoras, es decir, vamos a escoger dentro de esas 100 propuestas que aproximadamente recibimos de todo tipo de público. Este jueves van a ser premiadas esas 3 obras escogidas y estamos seguros que pues vamos a estar sorprendidos de la creatividad y pues toda esta intervención que ha hecho el público. Además que estarán en la pared de esta sala de exposición que se ha apartado pues este espacio en la sala 6, acompañado por pues la exhibición del maestro Sorzano hasta el 8 de junio. La cultura y las artes en el MAT, la red de museos del Tolima. Bueno, continuando con nuestro invitado, Diego Gómez, es interesante lo que muchos artistas a veces realizan, cómo incursionan en varias facetas, ¿no? Dentro de la línea de las artes. En este caso de Diego, que ya ha participado, ha estado en el Museo de Arte del Tolima exponiendo como artista plástico, hoy está desde otro punto, está tras bambalinas, porque está realizando un trabajo muy interesante que es la curaduría. Esto es una carrera, pero muchas veces la realizan artistas plásticos que poco a poco van paralelamente trabajando
esa línea de su producción artística, pero por otro lado también la parte de curaduría, no solamente de su propia obra, sino también del trabajo de otros artistas, como en este caso, pues la exposición del maestro Calderón. Entonces, pues es muy interesante ver este trabajo de Diego. Y nos contaba extra micrófonos que desde muy corta edad empezó a seguir la obra del maestro Calderón. Diego, el seguir la obra del maestro, pues tuviste la oportunidad desde, me imagino que en Venadillo y en Ibagué, de ir poco a poco viendo el trabajo de él, estar más de cerca, porque ese es otro punto, creo yo, importante en la vida de una persona, cuando tiene uno la posibilidad de estar más cerca del artista que otras personas que lo siguen, que les gusta, que ven la obra en publicaciones, en una sala de exhibición, pero cuando se tiene la posibilidad de estar en su espacio de trabajo es algo diferente. Entonces, ¿cómo empezaste a acercarte y qué fue lo que más te llamó la atención de este proceso en tu vida con la obra del maestro Gilberto Calderón? Sí, es paradójico que en Venadillo no hay obras de Calderón. Entonces, pues iniciando por ese punto, digamos, es también una invitación a los entes institucionales, ¿no? de Venadillo. Un llamado, porque no hay, pues es Venadilluno, pero no podemos contemplar. El maestro donó uno de sus libros a la biblioteca. Entonces ahí digamos la comunidad se puede informar un poco de quién es Gilberto Calderón. Yo le contaba hace unos días a Omaira que también no lo recordaba mucho, y mis primeros encuentros fue los murales del Conveima, los murales de Arcacentro, y eso es importante porque es un lugar del espacio público, ¿no? Entonces es un lugar del espacio público que todo el tiempo se está confrontando están ahí presentes con la población. Ajá. Entonces ese fue mi primer referente de niño, cuando veníamos a Ibagué, mi papá diciéndome, este pintor es un pintor venadilluno. Entonces esa fue mi primera conciencia temprana, sin saber que estaba vivo, ¿no? También. O sea, no era como una referencia de que el pintor estuviese vivo. Después en la Academia de Artes empiezo a estudiar el mural que está en la biblioteca, que es un mural de mis preferidos. Y posterior, ya cuando me graduó, empiezo a profundizar. Entonces, como en el 2018-17, empiezo a hacer una investigación más ardua. Y pues esa investigación devino en que precisamente le pedí el número a Juan Romero, el escritor. Juan Romero me lo facilita porque habían hecho un documental con Jaime Barrios. Sí, nosotros hicimos en una época varios documentales de artistas tolimenses, y uno de ellos fue precisamente sobre el maestro Calderón. Sí, está Arcadio, Naranjo, sí. Entonces Angulo y Calderón. Angulo. Entonces era este lugar. Juan Romero me facilita el número, yo lo llamo y me encuentro pues también con una calidad de persona, ¿no? Entonces también de la mano un sujeto, como él dice, no solamente estético sino también ético, ¿no? Este lugar de enunciación. Y me invita a ir a su taller y pues yo voy, ahí me sorprendo con toda su obra, con él como persona, y de ahí empieza ese diálogo que tú enuncias. Entonces es obviamente otro mundo el poder tener al artista y preguntarle, ¿no? De cerca. Entonces desde ahí nace como una relación más estrecha, y un poco lo empiezo a invitar también a charlas y eventos, porque pues creo que era muy importante que volviera a estar dentro del sector cultural. Sí, claro, que siguiera en el panorama, porque es de los artistas tolimenses vivos, activos, porque el maestro Calderón sigue produciendo obra, que es uno de los puntos más interesantes en la vida de él, que está muy activo, ¿no? Entonces produce obra, escribe,
participa en Disculpe. conversatorios. Además, aquí vamos a encontrar también otra faceta importante de su trabajo y su producción, que es la escultura, que esa mucha gente no la conoce. ¿Por qué crees? Porque es que después se nos olvida este punto que me parece tan importante, además que ustedes ambos son de Venadillo, y en Venadillo realmente ahí han salido personas muy importantes en el ámbito cultural, literario, etcétera. ¿Por qué crees que Venadillo no le da la importancia a estos personajes, incluyéndolos a ustedes dos? Bueno, hay un... Al trabajo, ¿no? A la producción de cada uno de ustedes. Sí, hay un lugar en las provincias. Creo que casi todas las provincias del Tolima ocurre lo mismo, ¿no? Entonces hay pues como una falta de conocimiento, creería yo, más que una intención, es, digamos que una falta de profundizar en estos lugares culturales. Y pues un poco lo que pasa es que la gente tiende a estudiar y irse, ¿no? Entonces este se vuelve como el sueño, ¿no? Y hay que recordar pues que la Universidad del Tolima, con agronomía y con artes y enfermería, se fundamenta dentro de una universidad para el territorio, que se está pensando el territorio, y que realmente, si entendemos estas lógicas de cómo surge la Universidad del Tolima, pues son unas lógicas territoriales de hacer, no jugar a estos paradigmas de la fuga de cerebros, ¿no? Entonces un poco lo que ocurre es una falta de identidad que hay que empezar a construir y reconocer desde los lugares pues de vocería, ¿no? Que uno puede llegar a tener. Y Margaret me hablaba un poco de la curaduría también, que era el tema, retomando un poco la pregunta inicial, y un poco llego también a la curaduría es porque también falta un ecosistema cultural más amplio, ¿no? En todo el departamento. Entonces digamos que hay muchos artistas, pocos gestores y pocos curadores. Entonces hay que diversificar estos lugares, ¿no? Porque pues la mayoría de artistas quisiéramos dedicarnos netamente a la producción de obra, ¿no? Sí, claro. Pero hay una carencia también de investigadores teóricos, gestores, curadores y demás, que se empieza a crear en torno al ecosistema cultural del museo, ¿no? Diego, ya que pues nos has contado un poco minutos atrás que desde niño, digamos que tuviste conciencia de que el maestro existía, tenía sus obras o murales acá en el espacio público de la ciudad de Ibagué, ¿cómo se da el proceso y el acercamiento con el Museo de Arte del Tolima para terminar hoy siendo la persona que cura esta muestra? Sí, hay que recordar también que en el 2011 hay una retrospectiva del Museo de Arte del Tolima importante, y el maestro no expone pues en salas completas desde esa época, ¿no? Durante todo este tiempo han expuesto cuadros de la colección del museo, evidentemente, pero una sala así como tal pues no se da desde el 2011. En este caso son 3 salas. Entonces pues la cercanía un poco también viene haciendo presencia Luis Fernando Bautista y Cristian Moreno constantemente en Venadillo, por ejemplo, Margaret también, y bueno, pues creo que el museo ha tenido un interés de descentralizar dinámicas que se enfocan solo en Belén, digamos, y han permitido llevar exposiciones a la sala de exposiciones Javiercito Calderón, que es el nombre en homenaje al hijo fallecido del maestro, y a la Casa de la Cultura Ligia Bonilla Ureña. Entonces creo que a través de ese vínculo y a través del diálogo, como diciendo, oiga, pues Diego tiene una investigación de varios años, ¿por qué no poner eso sobre la tela, ¿no? Expuesta, es poner ese proceso investigativo. Hay una exposición 2022 que se llamó Calderón vuelve a su tierra, que fue en Venadillo. En Venadillo, sí. Esa fue una retrospectiva que lo que ubicaba era obras desde la década del 60 hasta 2016. Entonces esa fue
pues hemos venido trabajando varias cosas porque hicimos grabado también en el 2023 y hay uno de esos, un par de grabados de los que vamos a mostrar, los hicimos un poco en el trabajo del taller. Entonces también han sido trabajos como de plástica, de hacer un proceso creativo en conjunto. Ha sido un proceso realmente de crecimiento y aprendizaje, pero en el caso para ti, que has estado en la intimidad del maestro, ¿no? De su vida personal, familiar y de su vida artística, viendo realizar su producción y en algunos casos tú también trabajando de la mano con él, que eso pues pienso que es una oportunidad y envidiable para muchos artistas poder tener esa posibilidad, ¿no? Después de terminar la carrera un poco fue el maestro posterior, ¿no? Un maestro que con el que también se puede tener un diálogo horizontal, por ejemplo, que entonces en la academia no ocurre a veces. Entonces en la academia hay un lugar de enunciación de relaciones de poder. Entonces con el maestro precisamente me sorprendía eso, ¿no? Y también de la mano de esa investigación, pues descubro a los maestros del maestro, que entonces está Jorge Elías Triana, y alguien que me interesa a mí mucho precisamente por su planteamiento de abstraccionismo, que es Manuel Hernández. Entonces también detrás de eso devino un poco ver telas de Manuel Hernández en vivo y en directo, ¿no? Las primeras reflexiones que hizo Hernández sobre la abstracción en Ibagué, que eso es un lugar en la historia del arte colombiano que no se ha enunciado mucho. Uh-huh. Sí. ¿Y nos podrías contar un poco de dónde viene pues esta opción de denominar la exposición Calderón 1024? Sí, esa es una nomenclatura supremamente sencilla y literal, que es una selección no decimal, sino de 14 años, un poco rompiendo contra estos esquemas de pensamiento decimal que celebramos los 10 años, los 100, los 50, los 20. En este caso son 14 años, una selección desde el 2010 hasta el 2024 y que tiene pues un poco un ritmo muy similar entre ellas, a pesar de que son 14 años, ¿no? Bien se venía diciendo, pues usted es nativo de Venadillo y sin embargo ahorita como curador, principalmente como un coterráneo, como un nativo, ¿cómo es tener esa participación en dicha exposición? Enunciando Venadillo hay que hacer una cuña, que es Lina Bastidas, que va a tocar también el día de la inauguración, es también venadilluna. Entonces va a haber como tres figuras venadillunas. Sí, una buena artista, participación curador, de música. Y es muy interesante esto, ¿no? Entonces también es una invitación a una reactivación cultural. Sí. Y pues, ¿cómo me veo desde ahí? Pues precisamente desde un lugar, no un lugar periférico. Entonces hay unos patrones de enunciación que no son el centralismo, ¿no? Precisamente la mirada de Calderón está un poco contra ello. Entonces se puede hacer una lectura geopolítica de enunciación de Calderón de por qué se reconoce en Rusia, por qué se reconoce en México, y eso ya nos da un poco una ubicación del artista que vamos a ver ahora, ¿no? Sí. Entonces, pero pues como yo digo en el texto curatorial, es una mirada de provincia que no deja de ser universal. Música, audiovisuales, literatura y mucho más. Otra de las exposiciones que inauguramos este jueves 1 de mayo, además imperdible, es Tierra Móvil, Naturalezas Ausentes, del artista Óscar Villalobos, con una curaduría en L. Peñaranda, una persona con gran conocimiento en las artes, directora y fundadora de la revista Arteria, una revista que por muchos años se distribuyó en físico en Colombia,
y después de la pandemia, pues que entramos ya en forma a la era digital, se sigue publicando pues digitalmente. Quien ha estado allá en el museo acompañando a Oscar, revisando cómo va todo lo del montaje. Como les decía, Nelly es una persona muy reconocida en el campo artístico colombiano. Entonces vamos a escuchar al artista, vamos a escuchar un audio de Oscar, pues como un preámbulo a esta exposición que estamos por inaugurar el próximo 1 de mayo. Bueno, tengo muchas expectativas ya que mi familia es de Ibagué y pues yo nací en Ibagué, entonces pues es muy grato volver. Espero cómo va a ser pues la recepción de la obra en esta ciudad tan maravillosa en la que viví también un par de años. Y pues no, tengo las expectativas súper arriba porque el museo me parece maravilloso y estoy muy emocionado de poder tener esta nueva muestra para esta ciudad a la que quiero mucho. Bueno, Villalobos, a través de una estética barroca y desbordante, interpela el lugar que ocupan los alimentos en nuestras vidas y el sistema que los produce. A través de frutas, verduras, carnes y otros productos del campo colombiano, este artista nos invita a mirar más allá del color, más allá de la textura, la abundancia. Nos propone un viaje a las raíces desplazadas de lo que comemos. Vamos a escuchar esta segunda parte de este audio. Digamos que la abundancia de alimentos y de frutas y la riqueza que estas son en sí mismas es parte como de la obra y del llamado a no entrar en monocultivo, a cuidar nuestras plantas, nuestras frutas que son de la región, a no pensar que algo que viene de fuera es mejor. Y pues es literalmente un llamado a valorar lo nuestro y a entender que nuestra diversidad pues es una de las riquezas más grandes que tenemos, más que el oro y más que otra cantidad de minerales y demás. La comida y la diversidad que tenemos en ella es un tesoro que debemos valorar. El trabajo de Villalobos es bastante interesante, pues nace de una experiencia vital atravesada por el desplazamiento forzado y pues principalmente la violencia del conflicto armado que se vivía en el país o se vio en el país, donde a través de la pintura, el dibujo y la instalación, el artista construye imágenes a partir de la vegetación, del cual se entrelaza con el paisaje urbano, en conjunto de los símbolos del poder político. Y no solo eso, sino también de las huellas del mercado global. Bueno, realmente queremos darle a toda la audiencia, al público en general, una cordial invitación al conversatorio que vamos a tener este viernes 2 de mayo a las 5 de la tarde con el artista Oscar Villalobos y la curadora Nelly Peñaranda. La entrada es libre. Como va a ser en el auditorio del Museo del Conversatorio, pues el aforo es limitado, así que sí, esperamos pues su puntualidad para que puedan disfrutar de este diálogo, realizar sus preguntas y pues apreciar esta exposición. Sintonízate con el arte y la cultura todos los martes a las 6 de la tarde en Abstracto, el programa de radio del Museo de Arte del Tolima, transmitido por Radio Universidad del Tolima. Bueno, Diego, ¿crees que a través de esta exposición se amplía la visión respecto del gran legado que representa no solo la vida, sino la obra del maestro Calderón en el arte tolimense colombiano y aparte colombiano, pero yo pienso que internacional, porque el maestro ha traspasado las fronteras y ha estado en países tan distantes como México y Rusia. Y en ambas países pues su muestra ha sido relevante y muy bien aceptada por el público. Pues principalmente hay que reconocer que esta muestra es un artista maduro que está tomando riesgos. Entonces un poco lo que vamos a ver acá es un artista que ya pues no pretende gustar, ¿no? Ni convencer a nadie. Ya lo que hizo precisamente en la época de los 90 decide salirse un poco del discurso de las artes nacionales y enfocarse acá en Ibagué y en su taller precisamente hacer una obra constituida por
preguntas personales y qué es lo que ha construido. Entonces esta muestra, que son estos últimos 14 años de producción, porque además no para de producir, este año no incluimos la obra, pero había un montón de obra también realizada en el 2025. Entonces creo que es un legado, creo que va a ser muy importante en la historia, porque vamos a ver también un Calderón totalmente distinto al que usualmente hemos visto pues en sus libros y en sus exposiciones anteriores. Ojalá que nosotros ya en las colecciones del museo tenemos como 3 piezas del maestro Calderón. Sería fantástico, sería maravilloso que de esta nueva etapa de producción del maestro Calderón, ojalá podamos tener una obra en nuestra colección. Sería importantísimo, porque ustedes se han dado cuenta que nosotros constantemente en las colectivas que realizamos con obras de las diferentes colecciones del museo, pues muchas veces ha estado presente la obra del maestro Calderón. Pero continuando con este proceso de trabajar con el maestro en exposiciones en otros espacios más pequeños, como por ejemplo la Casa de la Cultura de Venadillo, y hoy realizar la curaduría y montar la exposición no en una sino en 3 salas en espacios diferentes, como es el Museo de Arte del Tolima. ¿Cómo ha sido este trabajo, esta experiencia en el campo de la curaduría, y que pues es un reto más amplio, ¿no? Porque es cómo lograr un guión coherente para que el público pueda recorrerlo y dialogar con lo que se quiere mostrar en esta nueva etapa de vida del maestro Calderón, de vida y de producción artística del maestro Calderón? Sí, un poco también lo que tenía en la cabeza yo era seccionar varias etapas, y para esta muestra se quitó un poco varias cosas que no me parecieron que eran pertinentes, como por ejemplo hay todavía una cosa que no se ha puesto en exposiciones y que es un área interesante, y es la área de ilustración. Entonces el maestro ha ilustrado, por ejemplo, acá estoy viendo uno de los de Sebas del festival folclórico, fue cartel, y de muchos festivales culturales, pero también de muchos libros, y esa parte pues no se ha consignado mucho dentro de su bibliografía, ¿no? Entonces para esta muestra se decidió hacer como unas 4 áreas, que son grabado, acrílico, que ya lo hemos visto, pero que esta vez está como, pues tiene un tanto de diferencia, aguadas, acuarelas, monotipos, pero un lugar muy importante es la escultura. Entonces creo que la escultura pues va a ser un lugar que va a sorprender al público. Pienso que sí. Si bien lo han visto, esas esculturas las han visto quienes conocen el taller. Entonces las personas que han ido a su casa son las que se han podido acercar a estas esculturas, ¿no? Las que han tenido la oportunidad. Pero estas nunca han salido de la primera vez. Entonces esa parte escultórica, que hay toda una reflexión sobre ello, pues es muy importante, donde él también tiene unos planteamientos. Pero creo que dentro de todo esto, pues el reto era hacer una curaduría que fuese más allá de la temática, por ejemplo, que era la pregunta que tú me hacías sobre el guión, ¿no? Y precisamente yo me he preguntado mucho sobre ese guión de acuerdo a las estructuras de pensamiento que él está operando a través de su obra. Entonces, ¿cómo ubicar toda una producción de 14 años sin sectorizar? Entonces una de las primeras opciones que uno se le atraviesa es, pues pongamos grabado en esta sala, pongamos aguadas en esta sala, acrílico en esta sala, y se hacen unas divisiones, ¿no? En lugar de eso, y en contraposición a estas separaciones, lo que se plantea es las 3 salas con un ritmo
en la cual podamos ver las aguadas, los acrílicos, los monotipos, los grabados, los óleos y las esculturas, todas en un espacio de diálogo. Esa es la idea, ¿no? Que se genere un diálogo en ese recorrido, muy interesante. Y con esta cercanía, como bien lo decía usted, de estas obras, ya hemos hablado como tal las obras. Hemos hablado de usted, Diego. Hemos hablado un poquito también de Calderón, pero hablemos un poquito, como para ir terminando el programa, sobre el maestro. Principalmente, me gustaría saber de pronto qué expectativa o consideración cree usted que tenga él sobre la participación, sobre la exposición de estas nuevas obras que se van a presentar al público y en su región. Bueno, pues él está feliz porque pues después de haber estado, pues viene de México, de exponer en México, ¿no? Hay que recordar eso, ¿no? Y viene de estar allá. Pero una cosa también es volver y que se abran las puertas del museo un poco, ¿no? Sí, Entonces claro. Es muy importante para su vida, pues de manera emotiva, ¿no? Pero también de manera profesional. Entonces él está bastante emocionado, está bien contento con la decisión también un poco de que yo hiciera la curaduría, porque también le interesa pues la investigación. Yo le he botado datos también y he recuperado mucho archivo que él no se imaginó que todavía existía. Por ejemplo, hay un archivo de la Radio Nacional de un audio de Casimiro Eiger y Parga Cortés, y a eso él lo conmovió un montón porque pues era escuchar una de sus primeras exposiciones en Belalcázar en Bogotá, y era muy significativo. Entonces él sabe que hay un trabajo también detrás arduo, más allá de los vínculos emocionales, sino también una investigación pues distanciada de lo que puede ser la romantización de un artista. Bueno, Diego, realmente el tiempo se pasa súper rápido. Ya finalmente estamos próximos a decir adiós a este programa, pero agradecemos mucho que hayas sacado el espacio de podernos acompañar en Abstracto el día de hoy, porque claro está que son días de trabajo arduos para que este jueves 1 de mayo pues podamos apreciar como público estas nuevas 2 exposiciones que vamos a tener en el MAT. Así que una cordial invitación para que pues aprovechemos este espacio, ya que muchas veces no tenemos que hacer este día festivo, entonces podamos acercarnos al museo. Es entrada libre a las 7 de la noche. Y invitar también a que puedan visitar el museo de martes a domingo en los horarios de 10 de la mañana a 12:30 del día y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. También para que puedan agendar esa programación para grupos a partir del viernes 2 de mayo y así también puedan apreciar esas nuevas exposiciones al número de WhatsApp 316-479-8095, al correo electrónico también prensamuseoartedeltolima@gmail.com, o también directamente acercarse a la taquilla del museo en la carrera séptima número 593, barrio Belén. Abstracto. El programa de radio del Museo de Arte del Tolima. Un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura.